Bueno, la jornada es la serie que vamos a empezar. De paso, si no tienes el libro, el manual, vas a estar perdido. Sin el manual vas a estar como gato negro en noche oscura. Así que lo primerito es conseguir el manual para llenar y hacer las tareas en los grupos en casa o en las clases. Si no tienes grupo, te inscribes para buscar un grupo también. Así que al final del culto estarán los manuales a disposición a su venta, acá atrás en la mesa y en la secretaría. Y en la jornada vamos a empezar a estudiar cómo poder vivir una vida como el Señor quiere que la vivamos en el camino de la vida, pero además cómo poder desarrollar un liderazgo, porque todos los cristianos somos llamados de alguna manera a ser líderes en nuestra casa, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra profesión, en la sociedad e influenciar. Por eso el tema es vida y liderazgo. Y vamos a aprender cuáles son los principios bíblicos de una vida y de liderazgo, de influencia a los demás, para que tu vida y tu servicio al Señor sea como Dios quiere que lo hagamos. El primer tema para eso que va a encontrar en su manual, siempre vamos a tener la prédica primero, luego ustedes van a desarrollar la lección en su casa y luego van a tener su reunión en los grupos de amistad en las casas. El primer tema que queremos desarrollar, que comienza el curso, es la importancia de desarrolla un fundamento bíblico para tu vida. Desarrolla un cimiento para tu vida. Ahora, con tanta construcción que nos martiriza en la ciudad de Lima, ahí encuentran otra construcción, ¿no es cierto? Esto es poner los cimientos de una construcción, ¿no es cierto? Están poniéndose las bases para construir allí algo, una casa, un edificio, qué sé yo. Ojalá que no en tu calle, ¿no? Pero por lo menos algo se está pensando en construir allí. Y esto ejemplifica lo que la palabra de Dios nos dice. Todo ser humano, Dios nos ha inscrito, nos ha puesto en el corazón una necesidad sentida de tener una vida estable significa no con tanta tormenta, no vivir sin paz, estable, de paz y con la verdad. Todos anhelamos eso. ¿Hay alguien aquí que no anhele una vida así? Estable, con paz y en la verdad, no en la mentira. Bueno, esa necesidad sentida que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano, joven y adulto, solo se puede lograr poniendo como fundamento, cimiento de tu casa, la palabra de Dios. No hay otra salida. Si tú pones tu filosofía, tus opiniones, tus gustos, tu deseo, lo que piensa la mayoría, lo que dicen las encuestas, vas a fracasar en tu intento en la vida de una vida estable, de paz y con la verdad. Por eso la gran pregunta es, ¿por qué es tan fundamental la palabra de Dios? Esa es una de las claves de la vida cristiana, tener que entender por qué es tan esencial, por qué es el cimiento la palabra de Dios en nuestra vida, por qué es que esta es la única base para tu vida. Es lo que queremos contestar esta mañana. Y vamos a entender que en la palabra de Dios encontramos tres principios fundamentales que nos explican el valor, la importancia de la palabra de Dios debe tener en la vida de cada uno de nosotros. Para leerla regularmente, la palabra de Dios, tenemos que leerla todos los días, tenemos que ir a grupos donde estudiar la palabra de Dios, y así como estudias para la universidad, para tus cursos, tus diplomados, tus maestrías, para lo que sea, más importante es estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que fundamenta todo el resto de nuestra vida. Y si eso falla, falla todo lo demás. Así que no es venir a oír la palabra de Dios una vez a la semana lo que te va a ayudar. Eso te puede ayudar en algo, pero lo clave va a ser que pongas el cimiento de tu vida en la palabra. Y eso significa lectura regular, disciplinada, constante de la palabra. La primera cosa que por la que la palabra cumple este rol es porque la palabra te revela un propósito y significado en la vida. Propósito y significado del ser humano. Es decir, nos contesta las preguntas: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la función de mi vida? Como alguien dijo una vez, después de haber nacido, el día más importante de tu vida es cuando tú comienzas a entender para qué has nacido. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Más allá de la profesión, más allá de la familia, más allá de los hijos, más allá de tus sueños, es con qué propósito Dios te ha hecho nacer y cuál es el significado, el valor de nuestra vida. Hay un pasaje en la palabra, en el libro de Deuteronomio, que nos apunta a ver cómo la palabra de Dios se encuentra justamente en el camino para darnos respuesta a esta pregunta esencial del ser humano, que solo la palabra de Dios responde. Dice en Deuteronomio capítulo 30, en este pasaje famoso, la Escritura, dice:
porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Es el profeta Moisés. Y Moisés, como legislador, está diciendo, señores, tenemos una bendición que Dios nos ha dado, es la palabra de Dios. Y la palabra Dios no la ha escondido en algún rincón del universo, ni la ha puesto allende los mares, para que digas, búscalo, búscalo, sino la palabra la puso revelada, escrita al alcance de nosotros, aún en el Antiguo Testamento, a través de los rollos de la ley, para que la entendamos y la conozcamos. Quiere decir que la revelación de la palabra de Dios es la respuesta para encontrar el propósito y el significado de nuestra vida. Y tenemos que entender bien cuál es la función de la revelación en relación con la razón. Porque mucha gente que no entiende esto cree que la revelación niega el rol de la razón, o la razón es tan suprema y tan suficiente en sí misma que no necesitamos para nada tener una revelación de Dios escrita como la Biblia para nosotros. Y mucha gente cree, ignorando las Escrituras, que no es más que un conjunto de leyendas, de mitos y de historias y moralejas morales. Pero entendamos bien y hagámoslo con un esquema sencillo que queríamos hacer para que expliquemos mejor esto. Cuando el hombre es creado, está puesto en la tierra, tiene un sentido de necesidad de respuestas, es la respuesta al propósito y significado. Y el hombre entonces comenzamos a usar nuestra razón, usamos la razón para tratar de entender. Esto se llama la filosofía o la metafísica. Y entonces tratamos de entender como hombres simplemente desde nuestra posición humana cuál es el significado del universo, cuál es el significado de Dios, dónde está Dios, cuál es Dios, y etcétera. ¿Cuál es el grave problema? Que la razón tiene un límite. La razón tiene un límite. Y la revelación, que es donde Dios está, es el instrumento de Dios de poder descender a la tierra por medio de la palabra de Dios y de Jesucristo, para respondernos al hombre las preguntas que la razón misma no puede contestarnos, porque la razón tiene límites con respecto a lo que es sobre todo las dos claves que la revelación nos contesta, que es quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Permite que entiendas quién eres tú. Tú no vas a saber nunca quién eres tú ni para qué estás aquí si en primer lugar no responde la pregunta ¿quién es Dios? Y la respuesta a quién es Dios y quiénes somos está en la revelación escrita, que es las Sagradas Escrituras. Y cuando uno entiende que la revelación viene en respuesta entonces al hombre, no significa que la razón quede inútil, no, sino como explicamos entonces, el hombre necesita la revelación porque Dios está más allá del alcance de la razón y del misticismo humano. Es decir, no hay religión, no hay sentimiento, no hay forma de querer acercarte a Dios que te acerque a Dios más que la revelación. Si Dios no se hubiera revelado, nunca lo hubiéramos conocido. Y la única manera de conocer a Dios es por la palabra revelada de Dios, porque Dios es el único que se descubre a sí mismo. Nadie puede explicar a Dios, solo Dios, porque tendría que alguien ser igual a Dios para explicarlo a Él, para entenderlo. Por eso es que la revelación siempre es una autorrevelación de Dios. Es Dios mismo quien decide descubrirse a sí mismo ante nosotros por su palabra. Y ese es el valor de la revelación. No es hombres piadosos o exaltados de sentimientos religiosos quienes nos hablan de Dios. No, es Dios mismo, a través de la Escritura y de hombres imperfectos, mostrándose a sí mismo el rostro de Dios que nunca hubieran podido jamás conocer ni descubrir si Él mismo no hubiera decidido revelarse a sí mismo por la palabra. Pero esta revelación de la palabra de Dios, que por eso es tan valiosa, porque es Dios mismo quien nos dice quién es Él. No es hombre explicando a Dios, es Dios mismo explicándole a hombres quién es Él. Es la que nos permite conocerle. Pero sin embargo se necesita la razón también, una razón iluminada por la fe, para entender y aplicar la revelación. ¿Por qué necesitamos la razón? Porque la revelación viene de un Dios personal y racional. Dios, que nos hizo su imagen y semejanza como seres racionales, no puede ser el menos racional que nosotros. Por lo tanto, un Dios personal y racional nos revela a nosotros en términos personales y racionales, entendibles, a través de palabras, conceptos y verdades, para que lo entendamos. ¿Y esto qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda esto a nosotros? Número uno, sabemos que a través de su revelación Dios se está mostrando y es Dios mismo quien conocemos, porque es revelación de Dios.
Y en segundo lugar, Dios lo hace en términos inteligibles para el hombre, usando el lenguaje humano, verdades, conceptos y verdades explicadas gramaticalmente, de manera que entendamos nosotros lo que Él nos quiere decir. Es Dios descendiendo a nosotros. Es como dijo alguien, y me gusta esta frase, es el eterno entrando en el tiempo y el todo que se esconde en la parte cuando Dios asume el rostro del hombre en Cristo Jesús. Es la verdad expresada en la revelación de Cristo. Ahí está la suprema revelación de Dios. Jesús dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre que me envió. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Cristo es la culminación, no es una mejor revelación, no es otra revelación como otro profeta. Cristo es la revelación, la cumbre de la revelación, la máxima revelación. No habrá más revelación de Dios, no habrá otra revelación de Dios más completa, más perfecta y más abarcadora de Dios que Cristo mismo, porque Él mismo es Dios hecho hombre. Por eso es que se ha dicho que el misterio del hombre se resuelve contemplando al Verbo encarnado. Cuando el hombre se mira en Cristo, es como cuando se mira en el espejo de Dios y por lo tanto se encuentra a sí mismo y descubre o redescubre la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber cuál es el significado de tu vida? Contempla al Cristo encarnado a través de las Escrituras. La palabra de Dios te va a revelar la gloria de Cristo y la grandeza de Cristo. Y vas a descubrir que en la medida en que tú vayas a beber de las aguas de las Sagradas Escrituras, vas a ir calmando tu sed espiritual y vas a ir logrando conocer a este Dios que para nosotros era desconocido, hasta que encontramos a Cristo y nos acercamos a la palabra de Dios. Pero a través de la palabra, el agua se va a ir aquietando y cada vez vas a poder ir viendo en las aguas calmas de la palabra, ver más profundamente el rostro de Dios revelado. Así que no te equivoques. Cuando te acercas a la palabra, te acercas a Cristo. Cuando te acercas a Cristo, te acercas a Dios. El camino es la palabra. Por eso es que termina el Deuteronomio 30 diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y por qué dice el corazón? Porque Dios no solamente quiere afectar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra comprensión, nuestra razón, que también lo hace, la ilumina con el Espíritu. Pero Dios lo que quiere es tener con la palabra de Dios que descubra su propósito y significado. ¿Cómo? Teniendo un encuentro personal con el Señor por medio de su palabra. Dios quiere que tengamos por su palabra un encuentro personal con Él cada vez que la leemos, la oímos o la estudiamos. La clave de la predicación, la clave de la enseñanza de la Biblia no es dar información bíblica ni dar conocimientos bíblicos. La clave de la predicación y de la enseñanza de la iglesia y para un cristiano es que te lleve un encuentro personal con el Señor diariamente. Un encuentro renovador personal con el Señor, en el que todas nuestras llagas, nuestras preguntas, nuestras necesidades, nuestros golpes, nuestros vacíos, lo llevamos cada día al Señor. Y el Señor los suple, los llena, nos sana, nos ministra por su palabra. Por eso es que no tener tiempos con la palabra es vivir un cristianismo vacío, cansado y en derrota. Por eso es que el misterio del hombre se resuelve contemplando al Verbo encarnado por su palabra. Esta es la importancia de la palabra de Dios. Este es el camino por el que la iglesia tiene que ir creciendo, haciéndonos cada vez más cercanos al Señor y conocedores del Señor y reflejando al Señor Jesucristo, porque por su palabra estamos siendo cimentados, arraigados, ¿no es cierto?, bien firmes en la palabra de Dios. Ahora, si esto es así, se dan cuenta la importancia de los cursos bíblicos. Ya no es el curso bíblico solo tener más conocimiento. Y tú puedes decir, no, yo ya conozco de la Biblia un poco. O decir, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, tengo que estudiar otras cosas. Pero si no estudias la palabra, pierdes la oportunidad de conocer el sentido de tu vida, el significado de tu vida, y el mundo y sus afanes nos van a hastiar,
nos van a saturar y vas a llegar a sentirte envenenado por dentro de un trajín en el que te sientes tuerca de una maquinaria, pero sin significado y sin propósito. Solo la palabra te humaniza, te personaliza y te da ese sentido especial de ser creación de Dios. La segunda cosa que hace la palabra de Dios fundamental, por la cual necesitamos crecer, es que la palabra de Dios revela la condición de nuestro proceso de transformación interno. La palabra revela cómo se encuentra el proceso de transformación interna que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nunca olvidemos que la palabra de Dios es para mostrarnos a Cristo, para conocerle a Él, para tener un encuentro personal con Él, pero el propósito del encuentro personal con Él no es que tengas tú un misticismo extasiado, un momento emocional fuerte que te haga de paliativo, te sientas bien, te sientas feliz, que Dios me ama, que está feliz, que Dios me contestó, amén, aleluya, y después sigues a lo mismo. No, el propósito del encuentro personal con el Señor a través de su palabra es el cambio de vida. Es el cambio en tu mente, el cambio en tus valores, el cambio en tu conducta, el cambio en tu ética, el cambio en tus relaciones, cómo tratas a los demás, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como profesional. Es el cambio de vida, la transformación. Una transformación que, como Jesús decía, ¿no? Él decía, nada de lo que viene de afuera puede contaminar tu corazón, sino lo que sale del corazón es lo que contamina tu vida. Quiere decir que del corazón del hombre es donde brota el cambio verdadero. Dios no quiere cambios de fachadas, Dios no quiere cambios de apariencias, Dios no quiere cambios de costumbres, Dios quiere cambios verdaderos que son los que nacen internamente del corazón y los permiten hacer permanentes. Y ese cambio lo hace la palabra de Dios. Solo la palabra transforma permanentemente nuestros corazones y sostiene, más importante, no solo lo cambia un día, sino sostiene el crecimiento de esa transformación interna en el tiempo por el poder de la palabra de Dios. Fíjate cómo lo explica mejor que nosotros el autor de los Hebreos. Dice, fíjate bien, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué dice? Aburrida. Dice que es la misma, antigua. No, dice que la palabra de Dios es viva. En primer lugar, nada que ver con obsoleta, con antigua, pasada de moda o aburrida. La palabra es viva, significa que la palabra tiene vida. La palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando te pones en contacto con la palabra de Dios, mucho mejor que la película mejor que hayas visto en tu vida. Cuando te pones en contacto con la palabra de Dios, es mucho mejor que el mejor libro que has leído en tu vida. ¿Por qué? Porque es palabra vida, que trae vida a nuestros corazones sin vida. Impone la vida de Dios, transmite la vida de Dios. Y nos trae, es poderosa. ¿Poderosa para qué? Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Está usando un ejemplo del cuerpo y dice que la palabra es como una espada cortante y filosa que entra entre la articulación y la médula del hueso, allí en lo profundo. Es decir, la palabra poderosa tiene el poder de hacer cirugía espiritual, no cirugía estética, no se hagan ilusiones. Así estamos como estamos, solo el cambio es interno nomás, el resto hay que aceptar, hermanos. Pero lo cierto es que esta transformación interna, esa cirugía espiritual poderosa en el bisturí del Espíritu de Dios, corta y penetra. ¿Y para qué? Tiene este poder de cirugía espiritual, la palabra dentro tuyo, porque solo la palabra de Dios puede quitar de nuestro corazón lo que nosotros quisiéramos quitar de nuestro corazón y no podemos, porque es el pecado, la influencia o el mundo que te gana. Y solo la palabra de Dios puede poner dentro de tu corazón lo que tú quieres poner y no puedes poner. Pero solo la palabra tiene el poder de poder establecer, de poderte transmitir, de poder derramar en tu corazón, en tu vida interna, aspectos y características de la vida de Cristo y del carácter de Dios, el amor, la paz, la paciencia, la santidad, el gozo, la fe que nosotros no tenemos. Así que la palabra quita y pone, la palabra quita y pone. Y en ese exponernos a la palabra de Dios, Dios va haciendo esa cirugía espiritual interna diariamente que necesitamos. Porque diariamente no necesitamos que el Señor quite cosas de nuestro corazón.
Y diariamente no necesitamos nosotros que el Señor ponga ciertas cosas que nos hacen falta en nuestro corazón. Esa es la cirugía que hace la palabra. Así que imagínate tú que cuando vas a hacer tu devocional te pone bata blanca, ¿no es cierto?, porque te vas al quirófano. Alucina tú que te está yendo al quirófano espiritual. Y el Señor comienza a abrir el corazón y a corazón abierto comienza a decir, esto no es mío, esto no me gusta, esta actitud tuya tampoco, ¿no es cierto? Saca cables, saca chips, saca todo. Menos mal que el Señor sabe arreglarlo después todo antes de cerrarlo, ¿no es cierto? Si no quedaríamos con los cables para afuera. Pero Él comienza a decir, esta actitud tuya, este pensamiento tuyo. Y mira la profundidad de la palabra. ¿Cuál es la profundidad y la eficacia de la palabra de Dios en esta tarea de cirugía espiritual? Es mucho más allá que que podemos entender. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y luego agrega en el siguiente versículo, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Es decir, realmente es a corazón abierto. Él sabe cuáles son los pensamientos, cuáles son las intenciones, cuáles son las creencias, cuáles son los motivos, cuáles son las razones, verdaderas o falsas, que tenemos ocultas en nuestra vida y que a veces están ocultos hasta de nosotros mismos. Es decir, ni nosotros mismos, ¿no te pasó eso? Puedes entenderte por qué estás haciendo así. Ni tú mismo puedes entenderte qué te está pasando, qué está ocurriendo en tu corazón, porque dice Jeremías claramente, capítulo 17, versículo 9, si mal no recuerdo, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas del mundo. Y siempre digo, imagínate tú a todos los políticos al mismo tiempo en campaña dando promesas. Bueno, más engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas del mundo. Ese es mi ejemplo, todos los políticos prometiendo juntos. Entonces eso significa de que realmente tu corazón te puede engañar. ¿Tu corazón te puede engañar? Sí, te puede engañar si no estás cuidándote con que la palabra esté quitando y poniendo todos los días, como le pasó a Saúl, el rey Saúl, elegido por el Señor, ungido por Samuel. El Señor le dijo, bendeciré tu casa y tu descendencia para siempre. ¿Y qué pasó con Saúl? Se desvió en su corazón, porque no dejó que la palabra lo corte y le ponga y le quite lo que Dios quería hacer. Y así con tantas personas en la Biblia. Así que necesitamos esta operación espiritual diariamente en la que Dios quite los tumores, los tejidos cancerígenos, los tejidos podridos, que Dios nos limpie y nos sane por la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios hace que el Señor nos limpie por dentro. Limpia tu corazón con el agua pura de la palabra de Dios. Y el Señor limpia los rincones más recónditos de tu corazón, hasta donde tú nunca llegarías. Allí limpia el poder de la palabra de Dios. Por eso que necesitamos exponernos a esta palabra, a esta agua pura, a esta agua limpia que viene del cielo, para poder lavar nuestra mente, nuestro corazón diariamente. Tú sabes que los sacerdotes del antiguo Israel, usando un ejemplo ceremonial, todos los días tenían que lavarse de pies a cabeza y ponerse túnicas limpias para entrar a servir en el templo del Señor. Y ese lavamiento completo, de cuerpo completo, con agua limpia y túnicas limpias, simbolizaba la limpieza que necesitamos tener para acercarnos a Dios y para poder servir a Dios y cumplir el propósito que Dios nos ha puesto en la tierra. Pero ese poder de limpiar no lo tenemos nosotros, ni la tiene la iglesia, ni los programas de la iglesia, lo tiene solo el poder de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra es central en la iglesia, la palabra es la columna que sostiene la iglesia. Y finalmente, la palabra es además fundamental cimiento de nuestras vidas y nuestro liderazgo, porque nos establece límites y dirección. Límites y dirección. Es decir, nos permite a nosotros saber para dónde ir y saber para dónde no tenemos que ir, ¿no? Y nosotros nos perdemos tan fácil, ¿no? Ahora con Waze, con el Google Maps y con todo, la gente igual nada más perdida. Yo conozco gente que se pierde. Yo conocí un amigo pastor que es tan distraído que cuando sale del hotel una vez se perdió y no sabe cómo volver al hotel. Es decir, el ser humano tiene una facilidad enorme para distraernos, confundirnos, errar, creer seguros que está bien y estamos mal. Tanto para ubicación geográfica, porque algunos, yo creo que algunos, ¿no es cierto?, se lo robaron el chip de geográfico y tienen menos sentido de ubicación, otros tienen un poco más. Pero igualito nos equivocamos, ¿no?
Pero la palabra de Dios nos dice que la palabra ha sido puesta ¿para qué? Para que sea tu guía. Ese es el chip que te dice por acá no, y la voz te comienza a decir, te has salido de la ruta, ¿no es cierto? Está fuera del lugar. Hay una voz chinchosa de una mujer que no puede escucharla, que estuvimos una semana entera con un amigo viajando con la voz de esta mujer que parecía pesadilla hasta de noche, le escuchábamos ya. ¿No? Esa voz metálica, ¿no? ¿Han visto ustedes alguna grabación de estos programas? Bueno, la palabra de Dios sin esa voz latosa es sin embargo la palabra de Dios que nos guía. Y dice aquí la Escritura, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Nota que hay dos cosas que da la palabra de Dios. Nos da mandamientos de Dios y nos da caminos de Dios. Y hay que aprender a distinguir los mandamientos de los caminos de Dios. Y porque ambas cosas son necesarias. Los mandamientos a nosotros nos permitan enfocarnos en los mandamientos de Dios, nos permite a nosotros entender cuáles son sus instrucciones y preceptos. Es lo que Dios nos dice que quiere que hagamos y que no quiere que hagamos. Ahí está en esa sección en la Biblia, ¿no? Vamos a dar un ejemplo ahora más adelante. Es el captar lo que Dios te manda hacer. Cuando la Biblia te dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que algunos no entienden y que para algunos requerirá de pronto más explicación después de esta charla, te está diciendo algo fundamental. Dios quiere que un cristiano, una cristiana forme un matrimonio solo con otra persona cristiano o cristiana que conoce a Cristo, no solamente buena gente, no solamente que crea en Dios, sino convertido a Cristo. Y si no es convertido, la palabra te dice, no está permitido casarse con no creyente. ¿Por qué? Porque Dios quiere matrimonios en el que ambos tengan un solo espíritu, el espíritu del Señor. Y eso no significa que solo te puedes casar con lo de la Alianza de Monterrico, no te preocupes, porque dirá pastor, pucha, pero no hay muros de la costa acá. Acá no hay mercado. Acá estamos mal, pastor, van a decir los jóvenes. No es buen negocio. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que solamente tiene que hacerlo con la gente de la Alianza, tampoco. Tiene que ser también, pues, gente de la U también puede ser, pero me refiero a más que eso. Me refiero a que solo nacidos de nuevo en Cristo. Nacidos de nuevo en Cristo. Así que, como jóvenes y como padres, haremos bien en enseñar a nuestros hijos para poder entender. Tal vez tú, desde tu experiencia humana, comparada con la Biblia milenaria, pretendas discutir con la Biblia si es sabio o no sabio esto. Mira, yo solo desde mi experiencia de pastor, ya tenemos de pastor con mi esposa 2 años más de matrimonio, o sea, 2 años antes de casarnos, 37 años de pastor. Te digo una cosa, nunca he visto que este versículo, mandamiento de no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, nunca he visto una sola vez que se equivoque. Es decir, cuando se casan con gente no convertida, la cosa se va para las patas de los caballos. Porque el Señor no bendice si no están ambos en Cristo. Eso es instrucciones, mandamientos. Tendremos que aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Cómo nos cuesta esta palabrita? Obedecer la palabra de Dios. Me guste o no, esta es la revelación, mi razón me dice que esto es lo que dice la Biblia, lo entiendo o no, estoy de acuerdo o no, me sujeto a la palabra de Dios. Esa es la tarea nuestra. Y la segunda cosa que dice ese versículo que tenemos que aprender es aprender a comprender los caminos de Dios. Los caminos de Dios son distintos a los mandamientos de Dios. Los mandamientos son los preceptos, las instrucciones, sí, no. Los caminos es el cómo actúa Dios, la forma, los métodos de Dios, los caminos con que Dios nos lleva por la vida. Un ejemplo para entenderlo. El apóstol Pablo, Dios le dio un mandamiento. Irás a Roma a hablarle al César del Evangelio. Ese fue el mandamiento. Dios le habló incluso por revelación y por ángel, diciéndole, irás al César a Roma a dar testimonio de la fe. Ese era el mandato de Dios, Pablo estaba dispuesto a cumplirlo. Pero Pablo seguramente habría pensado en algún momento, se alucinaba él entrando a Roma, ¿no es cierto?, orondo, contento con el Evangelio, predicar al César, qué oportunidad. ¿Dios cumplió el propósito y el mandamiento con él? Sí. ¿Pablo fue a Roma? Sí. ¿Le habló al César? Sí. Pero no según los caminos de Pablo, según los caminos de Dios. ¿Cómo llegó Pablo? ¿Cómo Dios lo llevó a Pablo a Roma? Preso en una nave, en cadenas, por el Evangelio. Y humillado en cadenas por el Evangelio. Él llega hasta Roma y le habla al César de la palabra de Dios. Pero los caminos de Dios eran distintos a sus caminos. ¿Qué aprendemos con esto? Que una cosa son sus mandamientos
y otra cosa son sus caminos. Y tenemos que aprender que tenemos que aceptar, para cumplir los mandamientos de Dios, los caminos que Él nos disponga. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo llegó no como él creía que iba a ser, no como pensaba que Dios iba a actuar, sino a la manera de Dios distinta a la nuestra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces cuando no entendemos los caminos de Dios, cuando no captamos las formas como la Biblia dice que Dios usualmente trabaja, para darte algunas pistas, comiences a partir de ahora a leer la Biblia, comienza a ver qué son mandamientos y qué son caminos de Dios, qué son los principios y qué son las formas que Dios usualmente usa. Para darte otro ejemplo, Dios generalmente utiliza la debilidad, no la fortaleza, como camino para cumplir sus propósitos. O sea, Dios nos debilita, ¿no? Pone en situación de desventaja humana para usarnos. No nos utiliza en fortaleza, en plenitud de facultades, cuando tú estás bien, sino muchas veces te utiliza cuando tú no te sientes bien, en debilidad, para mostrar su poder de gloria en medio de vasos de barro. Otro ejemplo, Moisés. Moisés, el Señor le dijo, tú serás el liberador de Israel, saldrá de Egipto de esclavos y irán al desierto a adorarme. Dios le dijo, tú serás mi instrumento, ese era el mandamiento, tú serás el instrumento de liberación de Egipto para que Israel me adore en el desierto. Ese era el mandamiento. ¿Cómo lo usó Dios a Moisés? 40 años en el desierto, huyendo, deportado de los errores que había cometido y apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y en esa condición de 40 años, en debilidad, contrario a lo que la lógica humana hubiera sido, sería el derrotero o la trayectoria de un liberador de Israel. Dios lo trajo del desierto en el momento del fracaso y ahí lo utiliza con gran poder para liberar de Egipto a Israel. Los mandamientos y los caminos difieren muchas veces. ¿Y qué pasa? Al no entender los caminos de Dios muchas veces nosotros, al no aceptar las formas de Dios, que no son la lógica humana, nosotros muchas veces nos rebelamos, nos desalentamos y nos apartamos de los mandamientos de Dios. Entonces, si le explicamos esto, le enseñamos esto para que entiendas que Dios te va a guiar a propósitos suyos, pero a través de caminos que no son los tuyos, y que tienes que aprender a confiar en el Señor en medio de los caminos de Dios, aunque no los entiendas, y no apartarnos ni desalentarnos de los mandamientos de Dios cuando no entendamos sus caminos. Y también tenemos que entender que por la fe obedecemos sus mandamientos y por la fe también aceptamos sus caminos. Y esto significa preguntarnos cuáles son los mandamientos que Dios nos está dando en estos días, con el cual tal vez tú estás luchando por cumplirlos. ¿Qué mandamientos de Dios? ¿Qué cosas que tú ya sabes que Dios te ha dicho que debes hacer? Tú estás luchando todavía por cumplirlos. Necesitas tal vez, en lugar de usar tu fuerza humana, acercarte al quirófano del cielo, que es la palabra de Dios, y dejar que el Señor haga cirugía espiritual contigo, en tiempos a solas con la palabra, y quite y ponga lo que necesitas, para que te capacite espiritualmente para cumplir sus mandamientos. Pero la pregunta también es, ¿cuáles son los caminos que Dios está usando en tu vida? ¿Comprendes sus caminos? ¿Aceptas sus caminos? ¿Estás entendiendo los caminos por los que Dios te está guiando? ¿O te estás peleando con Dios? Porque los caminos de Él no son tus caminos. Dice la palabra de Dios, porque más altos son mis pensamientos que tus pensamientos, y más altos mis caminos que tus caminos. Siempre nuestra sabiduría humana se va a ir de bruces, de frente contra el piso, cuando nosotros queremos competir, comparar o cuestionar la sabiduría de los caminos de Dios. No temas, confía en el Señor. Sus caminos son mejor que nuestros caminos. Deja que Él te guíe, deja que Él sea el Señor, deja que la palabra de Dios sea tu GPS, que te guíe, para acá no. Esto dice el Señor, no, dice que no, pues no, pues Señor, no es no. Y el no de Dios no es un no, ¿cómo decirlo?, secuestrador de nuestra felicidad. Algunos jóvenes especialmente, o adultos aún, piensan que el no de Dios, el tener que obedecer la palabra de Dios en esto, en esto y en esto, significa entonces, pastor, que renuncio a mi felicidad para ser cristiano. No hay tal tontería. Al contrario, la palabra y los mandamientos de Dios, lejos de ser secuestradores o ladrones de tu felicidad, son, imagínate tú, cuando vas por una autopista peligrosa de curvas sinuosas y de abismos profundos, la palabra de Dios son como esas barandas que en las curvas más peligrosas te protegen de no caerte en el abismo. El no de Dios es una baranda protectora para tu vida. El no de Dios
Es una protección de Dios para tu vida, que no caigas en los abismos del pecado. El no de Dios es el amor de Dios cuidándote. Como el papá o la mamá sostiene la mano del niño cuando quiere cruzar, ¿no es cierto?, por la avenida Bancay a las 12 del día corriendo a los 3 años de edad. Y el niño dice, papá, mamá, déjame correr, yo soy feliz corriendo, me gusta correr, ¿por qué no me dejas correr? No, hijo, porque ahora esto es un peligro para ti. El niño puede ser que no entienda, el niño puede decir, este papá o a fiestas, esta mamá controladora, pero igual es el amor de Dios, es el no de Dios que te está cuidando de peligros, de daños, de dolor y de heridas en el corazón, a través de sus mandamientos. Pregunto para terminar, ¿con qué mandamientos estás peleando? ¿Estás entendiendo los caminos de Dios? ¿Estás aceptándolos? ¿Estás dejándote guiar? O tal vez tenemos que ir a la palabra esta mañana y decirle, Señor, me tengo que sujetar a tu palabra. Y digo, sí, Señor, a tu no. Y digo, sí, Señor, a tus caminos, aunque no entienda todavía lo que estás haciendo. Te invito a que esta mañana tengas esa actitud delante del Señor al orar. Te invito a que oremos para terminar y digamos, Señor, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y tú me la has dado para bendición, para construir un cimiento estable de paz y de bendición. Ayúdame a sujetarme a tu palabra. ¿Qué te va a ayudar a sujetarte a la palabra de Dios? Que tengas más tiempo leyendo la palabra. La palabra misma te ayudará, te capacitará, te dará la actitud, la humildad que no tienes para poder someternos a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios diariamente, no por leerla, sino para tener un encuentro transformador con el Señor cada día. Vamos a orar. Señor bendito, tu palabra, Dios, es viva y poderosa. Damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa que tú nos dejas en la Biblia para iluminar nuestros pasos, para mostrarnos el camino, para mostrarnos tus caminos y no los nuestros, Señor. Y Padre, perdónanos cuando nos exaltamos a nosotros mismos, cuando buscamos nosotros mismos ser fortalecidos, cuando buscamos que nuestros propósitos y nuestros deseos se cumplan, en lugar de ir y meditar y considerar tus mandamientos y considerar tus caminos y sujetarnos a ellos. Perdónanos, Señor, nuestro espíritu de rebeldía, de orgullo, de necedad que muchas veces tenemos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, en lugar de un corazón rebelde y necio, a darnos un corazón conforme al corazón tuyo, Señor. Que tu palabra me capacite. Pido que tu palabra me ayude, me limpie de estas cosas y me des la actitud de Jesucristo, de siendo igual a Dios, se sometió a Él por amor a su nombre, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros a someternos y ayúdanos a dejar disciplinadamente que la palabra de Dios cada día esté limpiando, haciendo cirugía, operando, cortando, quitando, poniendo lo que necesita que haga nuestro corazón delante tuyo. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nosotros y permítenos conocerte más y más por tu palabra. Que estas 8 semanas de la jornada sea, Señor, no 8 semanas de conocimiento solamente, sino 8 semanas de encuentros personales contigo, de transformación, de limpieza en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.